Algunos de ustedes saben que yo soy baterista, toco batería desde los 12 años y al principio tocaba con cajas de cartón. Me hice una batería con caja de cartón y tocaba. Después tuve una batería, me regalaron una batería usada, una batería blanca, me acuerdo. Y después mi papá me regaló una batería, pero la media batería. Algunos de ustedes la conocieron, una batería de 2 bombos, una Ludwig, ¿cierto? Con platillos por todos lados, etcétera. Bueno, yo amaba esa batería. Amaba mucho esa batería. De hecho, cuidaba mucho esa batería. Le sacaba el polvo, le limpiaba los platillos. La cuidaba, ensayaba, ¿cierto? Nadie podía tocar esa batería, solamente yo. Ya estaba prohibido, nadie podía tocarla. Y me acuerdo que le ponía encima una sábana para que no le cayera el polvo. Y yo sabía cuando alguien había tocado mi batería porque no estaba puesta la sábana tal cual como yo siempre la ponía. Cuando alguien tocaba mi batería, yo sabía porque las baquetas no estaban puestas en la caja de la forma que yo la ponía. Yo sabía cuando alguien había tocado mi batería porque el asiento estaba un poco corrido. Nadie podía tocar mi batería. Esa batería estaba apartada para un solo propósito. Y ese propósito era que yo la tocara y nadie más. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre santidad. Y algunos de ustedes pueden quizás pensar que la santidad es algo como un santo o Santa Teresita, etc. Pero la santidad significa apartado para un propósito. De la misma forma que yo tenía mi batería apartada para un solo propósito, que era para que yo la tocara y yo la usara y nadie más, ¿cierto? Nosotros también, como cristianos, hemos sido apartados con un solo propósito. Y es para que todos los miembros de nuestro cuerpo sean usados para el propósito que Dios tiene para ellos. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Me acompañan en oración? Señor Jesús, quiero darte las gracias por esta iglesia, Señor. Me siento muy orgulloso de ser parte de esta congregación. Gracias porque cuando tú nos llamas a ser usados por ti, estamos dispuestos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a crecer en entender que tú eres quien nos usa, Señor, y ayúdanos a dar pasos en nuestra vida en el cual tú puedas avanzar el reino, Señor, y tocar otras vidas a través de nosotros, Señor. Pedimos por esto, te pedimos por la palabra de hoy día, que tú me ayudes a poder ser claro en lo que tú quieres que hablemos y que esa palabra que vamos a escuchar hoy día no solamente sea información, sino que sea transformación para nuestras vidas. Pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así que estamos continuando una serie que le hemos puesto Espejito, Espejito. Y la razón por la cual le pusimos Espejito, Espejito es porque hay una escena dentro de la película, ¿cierto?, de Disney, que se llama Blancanieves, en la cual la bruja se mira al espejo y dice la frase célebre, ¿cierto? Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y uno puede decir, bueno, esa es una película antigua para niños, pero realmente nosotros a veces hacemos lo mismo. Nos miramos al espejo, ¿cierto? Quizás no literalmente, pero pensamos nosotros mismos, decimos, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿Quién es el más, ¿cierto?, exitoso? ¿Quién es la persona que tiene mayor éxito, ¿cierto? ¿Soy yo o es la persona de allá, de allá, de allá, de allá, de allá? Y hemos hablado durante las últimas semanas de que hay una diferencia entre muchas veces cómo nos vemos nosotros y cómo Cristo nos ve. Entonces hemos estado hablando de diferentes aspectos de nuestra identidad que la palabra dice que somos nosotros y nosotros vamos a ir descubriendo durante las próximas semanas, ¿cierto?, cuáles son estos aspectos. La primera semana hablábamos sobre el hecho de que somos únicos, de que cada uno de nosotros somos únicos y que el hecho de que somos únicos es algo bueno y que no tenemos que tratar de ser como otros, sino permitir que Cristo brille a través de las características que Él mismo nos dio. Y después hablábamos sobre el hecho de que nosotros somos libres, que Dios nos hizo libres, que somos libres, pero que a veces no nos sentimos libres, pero que la libertad fue declarada por Dios en nuestras vidas, por lo tanto tenemos que vivir en libertad. Y después la tercera semana hablábamos de que libertad no es libertinaje, no es hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? Que hay ciertos parámetros para nosotros realmente poder vivir en libertad, y eso fue la semana pasada. Y hoy día vamos a hablar sobre el hecho de que nosotros somos santos. La palabra dice que nosotros somos santos. Y cuando hablamos sobre santo, a veces se nos viene a la mente diferentes cosas. Podemos pensar en la Madre Teresa, podemos pensar en el Padre Hurtado, ¿cierto? A veces pensamos en una persona que es muy buena, ¿cierto? Y decimos, no, ella es una santa, ¿cierto? O de repente decimos irónicamente, no, este gallo es un santito, ¿cierto? O de repente decimos, es alguien que se trata de hacerse pasar como que es buena persona, ¿cierto? Este compadre es un santurrón, ¿no es cierto? Pero no es eso.
No es eso. En el hebreo original, ¿cierto? Cuando se habla sobre santidad, está hablando sobre alguien que es apartado, alguien que es elegido por Dios, alguien que es tomado por Dios y es hecho y es diferenciado de todos los otros. Porque hay cosas en la vida que son creadas con un propósito, igual que nosotros, fuimos creados con un propósito. Y hay cosas en el mundo que son creadas con un solo propósito. Me acuerdo, mi mamá cuando yo era chico, ella tenía una tijera. Y esa tijera era solamente para cortar género. Y yo no entendía por qué tanto atado, ¿cierto? Era solamente para cortar género. Y yo siempre agarraba esa tijera, la cortaba papel, cortaba cartón, lo que fuera. Y ella siempre me retaba, pero yo no entendía por qué. Pero me decían, no, esa tijera es solamente para género. Ok. Nosotros en nuestra casa tenemos un botellón. Y en ese botellón nosotros ponemos monedas porque tenemos un proyecto familiar a futuro. Y esas monedas se usan solamente para ese proyecto, no podemos sacarlas para ninguna otra cosa. Fueron apartadas esas monedas con un solo propósito. Lo mismo cierto con nosotros como cristianos. Fuimos apartados por Dios para un propósito. Es lo que pasa con el bautismo. 1 Corintios 6, 11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando nosotros fuimos bautizados, ¿cierto? Y tomamos el camino de Cristo, Él nos toma y nos santifica, nos separa. 1 Pedro 2.9 dice, pero ustedes son linaje escogido, se refiere a nosotros, real, sacerdocio, nación, santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decidimos seguir a Cristo, nos bautizamos, ¿cierto? Hacemos este acto público y empezamos a seguir a Cristo y Cristo nos toma y nos santifica, nos aparta. Cada miembro de nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos, todos son tomados por Dios y son apartados para el propósito de Él. Eso es lo que sucede. Eso es lo que Cristo hace. El problema es que, seamos honestos, yo no soy un santo. O sea, métanse dentro de esta mente no es santa. La mente de ustedes yo creo que tampoco, no creo que sea la excepción, no me dejen solo aquí, ¿cierto? O sea, lo que la palabra dice, todos nuestros miembros son santos, somos hechos santos, no nos cuadra con quiénes somos realmente en nuestra vida muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la lógica? Y esto es muy importante que podamos entender esto. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? La lógica nos dice que nosotros tenemos que santificarnos nosotros mismos. O sea, tenemos que hacernos santos para realmente ser santos. Y aquí es donde nos caemos. Yo me crié en la iglesia presbiteriana, cuando era más chico, iglesia presbiteriana. Y nosotros cantábamos una canción que era, cuidadito los ojitos los que miran, cuidadito, pues las manitos, los que tocan, ¿cierto? Los piececitos donde van, etc. Entonces, a veces uno toma esa idea, y una canción muy bonita, pero al mismo tiempo, una vez toma esa idea y uno dice, bueno, la vida cristiana se resume a la modificación conductual. En otras palabras, para yo seguir a Cristo y para ser santo, yo me tengo que hacer santo a mí mismo, entonces tengo que enfocarme en mirar las cosas correctas, en hacer lo correcto, en tener pensamientos correctos, ¿cierto? Para yo hacerme santo y aceptable delante de Dios. La lógica nos dice eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo santifico mis ojos al no mirar la pornografía. Yo santifico mi mente al no tener malos pensamientos respecto a cierta persona, ¿cierto? Yo santifico mis manos al no hacer con mis manos cosas que yo no debiera. Esa es la lógica, ¿cierto? Pero el problema con eso es que esas acciones, esto es increíble, esas acciones no nos hacen más aceptables o menos aceptables a los ojos de Dios. Porque Dios no nos ve a través de nuestra propia santidad. No nos ve. Esas cosas no importan. Él nos ve a través de la santidad de Cristo. Les pongo un ejemplo. Hay una aplicación, muchos de ustedes la conocen, que es Instagram. Cuando uno saca fotos, ¿cierto? Uno puede sacar una foto horrible, horrible. Una foto mala, ¿cierto? Simple. Pero uno lo pasa a través de ese filtro, el Instagram, y uno lo mira, ¿cierto? Oye, qué linda la foto. En cierta forma eso es lo que hace Cristo para nosotros. En cierta forma,
Cristo es nuestro Instagram, por así decirlo. Es como que Cristo es el filtro a través del cual Dios nos ve. Nos ve santos, no porque nosotros seamos santos, sino porque Cristo es santo. Esto es muy importante. Por lo tanto, dice la palabra, 1 Pedro 1:16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. En otras palabras, Cristo ya nos ve santos, por lo tanto, comportémonos como Dios nos ve. Pero no para lograr la santidad, sino para actuar de acuerdo a quienes somos realmente. ¿Me explico? Dios dice que somos santos. Tenemos que actuar de acuerdo a quienes somos, no para lograr la santidad. Les pongo un ejemplo, que algunos están como con cara de medios perdidos. Se los explico de esta manera. Si yo compro utensilios, ¿cierto? Cuchillos, ¿cierto? Tenedores, etcétera, compro los más caros. Ya, compro los utensilios de plata, ¿cierto? Más caros. Y compro unos platos de un material increíble, ¿cierto? Una loza fina, ¿cierto? Entonces, yo tomo esa loza fina, todo eso fino que gasté cientos de miles de pesos en comprarlo, y resulta que nos vamos a un picnic, nos vamos a Chiloé, yo tomo todas esas cosas y las uso para el picnic. Y dicen, no, pues eso no, hay ciertas cosas que son para picnic, esas cosas son para cuando venga el presidente de la República a tu casa. No uses para el picnic cosas que son hechas para un cierto propósito. Lo mismo cierto con nosotros. Dios tomó todos nuestros miembros, ¿cierto? Y los santificó para ser usados para el propósito con el cual Él los creó. No usemos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros pies para un propósito para el cual no fueron creados. Ya somos santos. Cristo nos hace santos. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestra mente, nuestra lengua están hechas para otro fin. Pero si somos honestos, hay una lucha, una tremenda lucha, porque hay una contradicción entre lo que Dios dice que somos nosotros, que somos santos, y nuestra realidad. Hay una tremenda contradicción interna que se nos produce entre lo que Dios dice de nosotros y quiénes somos realmente, o cómo nos comportamos, mejor dicho. 2 Corintios 7:10 nos explica un poco esto. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, hay algo que yo quiero mirar con mis ojos, hay algo que yo quiero hacer con mis manos, hay algo que yo quiero hacer con mis pies, que va en directa oposición a lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando yo me bautizo y el Espíritu Santo entra dentro mío y me convence de pecado, se produce una fricción interna muy poderosa, que es una fricción que si permitimos que esta fricción cumpla su propósito, vamos a crecer y vamos a encontrar quiénes somos nosotros realmente en Cristo. Pero esta fricción, esta contradicción interna, es absolutamente normal. Es parte de. Porque antes de ser cristiano, antes de bautizarnos y seguir a Cristo, ¿cierto? La palabra nos está explicando acá que había culpa. Había culpa, sí, o sea, pero no era culpa que venía del Espíritu Santo que estaba dentro nuestro. No, era culpa en el sentido de, pucha, ¿por qué tomé tanto, ¿cierto? Y hoy día tengo que estudiar. Pucha, ¿por qué lo hice? Ese tipo de culpa. O por ejemplo, mira lo que hice, mi esposa me va a pegar ahora. Ese tipo de culpa. No una culpa de que dentro de uno está esta fricción espiritual, ¿cierto? Es una culpa que proviene del mundo. Sin embargo, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hay una fricción interna muy profunda que la Biblia lo explica como la tristeza que produce arrepentimiento, que nos hace cambiar, que nos transforma. Y esa es la fricción interna que tenemos ahora. Algunos de ustedes lo saben, algunos que se bautizaron hace poco dicen, oye, ahora ya no puedo hacer lo que hacía antes, no estoy tan tranquilo como antes. Esta fricción interna, producto del Espíritu Santo. Entonces hay una fricción espiritual. Y de esto quiero hablar un poco, de esta fricción espiritual que nos produce por dentro. Pecar significa errar al blanco. Pecar significa errar al blanco. Hay un blanco, ¿cierto? Uno quiere achuntarle al blanco, no le achunta, las veces que no le achunta, eso es pecado. Y el blanco es la santidad, es la perfección.
y nunca la chuntamos, nunca. Tratábamos, nunca la chuntamos al blanco. Entonces, es la fricción que se produce internamente entre que hay una santidad que fue declarada sobre nosotros por Dios, pero nunca la chuntamos. Entonces nos molesta internamente, pero eso nos hace crecer. Santiago 3, versículo 11, nos explica de esta contradicción. Es un ejemplo, versículo 11, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Versículo 12, hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Es un ejemplo que nos sirve para entender de que una vida santificada por Dios produce fricción, no puede convivir con el pecado. Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores, está usando el ejemplo del dinero, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. De la misma forma, hay una fricción interna, una contradicción donde no se pueden hacer las dos cosas, pero estamos dentro de esta lucha. Y esta lucha interna, esta fricción interna, no nos pasa solamente a nosotros, nos pasa a todos los cristianos, incluso al apóstol Pablo, que uno podría decir, si hay alguien que le achuntaba siempre al blanco, era el apóstol Pablo, ¿cierto? El primer misionero de toda la historia y que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, él nos dice en Romanos 7, 21, me encanta esto nos da esperanza. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Fricción, ¿cierto? Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Versículo 24, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Una fricción interna, ¿cierto? Ahora esta fricción, lo que hablábamos recién, esta fricción es saludable, ¿ya? Entonces no es que tengamos que preocuparnos, ¿por qué tengo esta fricción? No, es evidencia de que está el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero tenemos que permitir que esta fricción interna nos cambie. Es muy importante esto, que esta fricción interna nos cambie, que no nos quedemos así simplemente, ¡ay, chuta! ¿Por qué estoy teniendo esta lucha? Sino que permitamos que esta fricción interna transforme nuestras vidas, porque al final del día, cuando nosotros permitimos que esta fricción interna nos transforme, vamos a encontrar quiénes somos realmente en Cristo y los propósitos para los cuales nosotros fuimos creados. Les doy este ejemplo. Se cuenta la historia de una casona, ¿ya? Que estaba en un lugar, una casona antigua, y nadie sabía mucho qué es lo que era históricamente esta casona grandota. Y afuera de esta casona había una placa, y esta placa estaba corroída, estaba sucia, no se veía lo que decía. Y una persona siempre pasaba todos los días por fuera de esta casona y veía esta placa y nunca supo qué es lo que decía la placa, y en realidad todos se habían olvidado, simplemente veían una placa sucia que estaba completamente corroída y nadie lo pescaba. Resultó ser que un día pasó esta persona por frente de esta placa nuevamente, y esta placa estaba perfectamente limpia y se podía ver así pero claritamente que decía que era un hotel del año 1930. Y estaba pero resplandeciente. Y la persona se preguntaba por qué ahora se veía tan clarito lo que decía. Resultó ser que una persona que había pasado por ahí había decidido limpiar esta placa. Y había pasado todo el día limpiando la placa. La limpió, de hecho tuvo que agarrar un cincel para poder romper, ¿cierto?, los pedazos de corrosión que estaban ahí, y siguió limpiando, pasó 12 horas todo el día limpiando hasta que finalmente se podía ver claramente que era un hotel del año 1930. Yo pensaba en esa historia y pensaba en nosotros mismos. Que nosotros mismos también en nuestra vida, ¿cierto?, con esta fricción interna que nos está produciendo por dentro, tenemos que permitir que, por así decirlo, Cristo comience a sacar quizás primero con un cincel, ¿cierto?, los pedazos de corrosión que están por dentro, y después que empieza a pulir más detalles para que al final del día nosotros podamos encontrar realmente quiénes somos en Cristo. Pero tenemos que permitir que esta fricción suceda y que podamos avanzar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Permitamos que Dios nos pula. Permitamos que Dios nos pula. Permitamos que Él nos pula por dentro. Que saque esas áreas que están complicadas. Permitamos que Él lo haga.
para poder encontrar nuestra identidad en Cristo y ser usados por Él para el propósito para el cual nos creó a nosotros y a todos los miembros de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo permitimos que Dios nos pula? Muriendo. Ay, pastor, ¿en serio? ¿Muriendo? Sí, la palabra dice muriendo. ¿A qué se refiere con morir? Leamos Lucas 9:23. Dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. En otras palabras, Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo, si ustedes quieren seguirme, tienen que seguirme, cargar su cruz, ¿cierto? Seguirme hasta la muerte, ¿cierto? Y al tercer día resucitamos juntos. O sea, morimos pero para vivir. Morimos para resucitar con Cristo. Es seguirlo en su muerte, en su sufrimiento, para encontrar la vida. Pero no es morir así, morimos, no está hablando de esto. Está diciendo que es una muerte no física, es una muerte en vida. Romanos 12:1 lo describe así, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, no morir, vivo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es un sacrificio vivo. ¿Qué es este sacrificio? Este sacrificio es ofrecer cada área de mi cuerpo, de mi vida, de mi mente, ofrecérsela sobre el altar y decir, Cristo, yo soy tuyo, yo sé que tú me creaste, quiero ser usado por ti en cualquier propósito que tú quieras. Aquí estoy, me ofrezco completamente para ti. Haz conmigo lo que quieras, soy tuyo. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, es que yo ya entregué mi vida a Cristo. Yo ya levanté la mano un día en un evento, ya me bauticé, ¿cierto? Vengo a la iglesia, etc. Pero me encanta que el texto dice en Lucas 9:23, lo que veíamos recién, lleve su cruz cada día. Cada día. No una vez, cada día. Es todos los días seguir a Cristo, siempre, 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 siempre en este proceso en el cual Dios nos va puliendo. Entonces es una invitación a morir, es una invitación a morir. Pero en esta muerte, lo que decíamos nosotros, encontramos la vida que es realmente vida. No nos resistamos a ser pulidos. El problema es que no queremos dejar el control, no queremos dejar el control de nuestros ojos. No queremos dejar el control de nuestra mente, no queremos dejar el control de nuestras manos. Queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos hacer. Porque yo sé lo que es mejor para mí. ¿Cierto? Sin embargo, Dios nos creó. Él creó todo nuestro cuerpo. ¿Quién mejor que Él sabe para qué nos creó? Permitamos que Él nos pula. Obedezcámoslo en todo lo que Él nos pide que nosotros hagamos. No nos resistamos a dejar morir para que Cristo viva. Nosotros hemos sido declarados santos. Seamos santos entonces. Quiero terminar con esto. Me contaron una historia el otro día que me gustó mucho. Había una persona que iba caminando por el bosque y de repente miraba a los árboles alrededor y se daba cuenta que había una persona que había disparado una flecha y que le había achuntado justo en el blanco. Y de repente miraba a otro árbol y había otra flecha que había achuntado justo en el blanco. Y miraba otra flecha y había un bosque que estaba en gran parte, ¿cierto?, lleno de tiros al blanco en la cual una persona le había achuntado, pero justo en el medio. Y no se lo explicaba cómo lo podía hacer. Esta persona fue, ¿cierto?, y quería conocer a la persona que había hecho esta hazaña. Y se encuentra con una persona y dice, yo conozco a la persona que le achuntaba a todos estos blancos que estaban acá. Y de repente le dice, bueno, yo quiero conocer a esta persona. Y la persona le dice, bueno, yo te lo voy a presentar. Y se le acerca y resulta que era un niño de 12 años. Dice, este niño de 12 años, ¿qué talento más grande que tiene? ¿Cómo lo haces? Le preguntaba a este niño de 12 años. Y este niño de 12 años le dice, yo te voy a explicar cómo se hace. Pásame esta venda, ¿cierto? Véndame los ojos. Vendado los ojos más encima. Le ponen las vendas a los ojos. Y este niño agarra el arco y flecha y hace así. ¡Pum! Y le achunta seco a un árbol que estaba por allá, pero el árbol
la achuntó así nomás, pues, o sea, no había tiro al blanco, no había nada. Pensaba dentro de sí, bueno, esto cualquiera lo puede hacer. Y el niño fue, ¿cierto? Rápidamente agarró un tarro de pintura y le hizo el circulito, ¿cierto? Alrededor de la flecha que ya había disparado. Bueno, a veces nosotros actuamos de la misma forma. ¿A qué me refiero con esto? Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de poder achuntarle al blanco, por así decirlo, o lograr por nosotros mismos la santidad. Sin embargo, algunos de nosotros tratamos de dar la apariencia como que somos perfectos, ¿cierto? Poniendo alrededor del tiro al blanco como si yo lo fuera. A veces pensamos que es suficiente con venir a la iglesia, que es suficiente con participar en un grupo de crecimiento, pero realmente estamos todos en la misma. No podemos achuntarle al blanco, no podemos hacerlo. No demos la apariencia como que podemos hacerlo y permitamos que Cristo nos pula y que podamos empezar a dar pasos en este caminar con Cristo. Pregunta, ¿qué área de tu vida en este momento está Dios trabajando en la cual tú tienes que morir o poner sobre el altar, por así decirlo? Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. Voy a pedir que todos podamos cerrar nuestros ojos. Este es un momento para nosotros, que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, le vamos a preguntar, ¿qué área quieres tú de mi vida que muera? Y que muera no solamente para morir, sino que para que muera para poder resucitar en ti. Algunos de nosotros tenemos problemas que ni siquiera nos gustaría confesarlo públicamente. Algunos tienen problemas con la pornografía, otros tienen problemas con algún tipo de adicción, algunos tienen algún problema financiero, algunos tienen problemas familiares, algunos tienen problemas de ira, otros tienen problemas de calumnia, de que siempre andan pelando a todo el mundo, otros tienen problemas de envidia. Voy a pedir que todos mantengan sus ojos cerrados. Otros tienen el problema de la religiosidad, que piensan que por sus obras van a ser salvados y tienen que arrepentirse de eso. Es una mentira. Ninguno de nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿Cuál es el área que Dios está puliendo en este momento? ¿Cuál es el área de tu vida que tienes que poner sobre el altar? Hay algunas personas aquí que quizás nunca han entregado su vida a Cristo y que hoy día quieren tomar la decisión de comenzar a caminar con Cristo. Quizás algunos de ustedes quieren reconocer por primera vez que son pecadores y que necesitan que Cristo los tome y los pase a ser parte de su familia. Yo quiero abrir la oportunidad hoy día de que si alguien necesita reconocer de que hay un área en su vida en la cual Dios está trabajando y que ha costado mucho. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, hay algunas áreas en las cuales Dios ha trabajado y estoy mucho mejor ahora. Pero quizás hay otras áreas que parece que estoy topando un muro o estoy caminando hacia atrás. Es tiempo de confesarlo. No confesarlo a mí, sino para que nosotros podamos orar. Si tú caes dentro de cualquiera de estas categorías, que a mi parecer somos todos, yo también voy a levantar la mano en este momento. Voy a pedir que levanten su mano. Voy a contar hasta 3. Y cuando cuente hasta 3, voy a pedir que levanten su mano y la bajen. Solamente quiero verlos para poder orar por ustedes. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hay manos por todos lados. La mayoría de ustedes, un gran porcentaje, ya han levantado la mano. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias te damos, Señor, porque somos una iglesia que queremos ser moldeados por ti, Señor. Yo doy gracias por todas estas manos que se levantaron. Gracias porque esto es una muestra de un espíritu que está reconociendo nuestra necesidad por ti, Señor. Yo quiero pedir que el área específica en la cual cada una de las personas que levantaron su mano están luchando, que tú le puedas dar la fuerza para poder transformar el área que tú estás trabajando, Señor. No para ser más aceptables ante ti, sino para poder ser usados por ti. Nosotros queremos tomar todos los miembros de nuestro cuerpo y ponerlos sobre el altar en esta mañana para que puedan cumplir el propósito para el cual fueran creados, Señor. Gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias por nuestra iglesia, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.